Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Segunda parte. Los viajes o el viaje de Pedro, como usted le quiera llamar, si estuvo en Roma o no estuvo. Quiero decir antes de que se me olvide, porque se me olvidó porque hace ratito, cuando estaba diciendo que algo tan importante de la Iglesia Católica Romana, que es el nombre, no está escrito en la Biblia. Algo importante, muy importante, que Dios no escribió. Eso significa que no es la iglesia de Dios, porque Él escribió la iglesia de su Hijo Jesucristo. Y está escrito en la Biblia. Y otra cosa muy importante que se me había pasado, ellos dicen bien clarito y lo enseñan en las misas, lo dicen y donde quiera que ellos se juntan y platican. Yo he platicado con muchos y a mí me han dicho, sí, ellos dicen la Biblia no es suficiente para llevarnos al cielo. Fíjate hasta dónde han llegado con esa idea. La Biblia no es suficiente para que nos lleve al cielo. Y por eso ellos sacaron este librito Made in Rome, hecho en México by Romans, hecho en Roma por romanos. Ahora, ellos creen que este librito sí los lleva al cielo, pero la Biblia no los lleva al cielo. Fíjate nomás, se me pasó ahorita en el primer video, en los viajes de Pedro. Y esta es la segunda parte de los viajes de Pedro. Vamos a irnos rápidamente sobre dónde estuvo Pedro predicando. Nomás voy a leer unos versos, luego brinco, para terminar pronto con menos tiempo aquí en el video. Entonces hemos dicho que predicó Pedro el primer sermón. No nomás él, miren, tienes que leer la Biblia como está escrita. La palabra enseña que vino el Espíritu Santo a todos. Capítulo 2 de los Hechos, verso 4, ahí está, lo voy a leer rápidamente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, estas lenguas no son... con permiso. Estas lenguas no son los ruidos, los noises que Dios también permite a la iglesia de Cristo, ¿ok? Sí. Estas lenguas son idiomas, dialectos que se entendían. Uno de los apóstoles hablaba, pues como el que estaba ahí, de otras naciones, porque eran gente de otras naciones, prosélitos que venían a adorar en las fiestas del Pentecostés a Yahvé, Dios de los ejércitos, a Jehová, Dios de los ejércitos. Y por eso el Padre Dios usó, fíjate lo que usó, la ciudad Jerusalén, el día del Pentecostés, la iglesia de su Hijo Jesucristo. Ahí empezó. Sabemos bien que los apóstoles son miembros de la iglesia, pero tienes que entender que Cristo mismo lo dice, que va a empezar en Jerusalén a través del Espíritu Santo, o la manifestación del Espíritu Santo, para que se cumpliese las profecías del profeta Joel. Ahí está en el capítulo 2, verso 17. Tienes que entender cómo trabaja Dios, y si tú no te quedas como trabaja Dios, vas a salir con troche y moche. Todos sabemos, los que sabemos la Biblia, la que hemos leído, que la iglesia de Cristo son los apóstoles. Y cuando Él estaba hablando a los apóstoles, le está dando instrucciones. Era un training de que ellos aprendieran lo que iba a venir en el futuro. Cuando Él les dice, van a ser persecuted, van a ser perseguidos. Y tu papá y tu mamá y tu hermano, tu hermana, tu sister-in-law, tu cuñada, tu nuera, se van a odiar.
es lo que venía en el futuro. Y ahorita está pasando eso. Tienes que entender la mente de Dios. Bueno, otra cosa que si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a entender a Dios. Y no hay uno. Fíjate lo que te digo. No hay uno fuera de la iglesia de Cristo, fuera de Cristo Jesús, fuera de la doctrina de Cristo Jesús, que pueda recibir el Espíritu Santo fuera de la iglesia de Cristo y su doctrina. Tienes que estar en la doctrina. ¿Por qué? Porque el Padre Yahvé Dios, Jehová Dios de los ejércitos, va a apoyar esa doctrina y va a dar las promesas. No estoy hablando de promesas de... Yo conozco mucha gente rica, mexicanos ricos, con mucho dinero, y no son cristianos. No estoy hablando de esa riqueza. Estamos hablando de las cosas de Dios espirituales. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante. Ya hemos visto aquí que el apóstol Pedro empieza a predicar y luego tiene una sanación, como dice aquí, la curación de un cojo. Esa es otra llave. Milagros, sanidad divina, curar enfermos, dar vida, resucitar. Entonces ya miramos nosotros aquí, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Bueno, aquí está en Jerusalén. Aquí está en Jerusalén. Y luego dice en el verso 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito o sorprendido concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. ¿En Roma hay un pórtico que se llama Salomón? No, claro que no. ¿Por qué? Porque todo esto pertenece al pueblo de Dios, a Israel, que está sujeto a Dios. Hay judíos rebeldes que los vamos a ver más a ratito. Entonces, ya miramos que aquí está predicando Pedro, y en el capítulo 4 dice: Pedro y Juan ante el concilio. Y no es un concilio romano, no se enreden. Aquí no entra ninguna iglesia romana. Aquí no hay nada. Esto es la iglesia de Cristo. Sí, ya después vamos a decir cuando se murieron los apóstoles, porque no iban a empezar cuando estaban los apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque los apóstoles los iban a componer. Sí. Si tú dices que después de que los apóstoles se murieron entró tu religión falsa, la romana católica, está bien, porque tenía que empezar la apostasía. Tienes que entender eso. Está escrito, la apostasía, que se iban a juntar hombres, sí, en contra del Hijo de Dios. Se iban a juntar el anticristo, sí. La apostasía, el hijo de perdición, sí. Tienes que entender todo eso, cuando empezó. Y lo tienes que estudiar, y está en la Biblia. Muy bien, entonces ya miramos que en el capítulo 4, verso 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos sacerdotes no son sacerdotes romanos católicos. Tengan eso en mente, porque hay una grande confusión. Estaba viendo un video que dice el señor, el jovencito a Rafael Díaz, que al rato le voy a pegar a un ratito. Voy a dejar al torito, al joven torito, descansar, y voy a entrar con Rafael Díaz, porque miré un video que dice que se confiesan los pecados a los sacerdotes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muy bien. Yo tengo una pregunta muy fácil, así, de voladita. ¿Existía la Iglesia Católica Romana en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Por favor, contéstenme, por favor. No con maldiciones, católicos romanos, porque ustedes, ese es el platillo favorito de ustedes, echar madres. Y luego van y toman, según ustedes, se santifican con la hostia, la Eucaristía, con el cuerpo místico de Cristo Jesús, convertido por el Papa. Amén, Papa, por el sacerdote que está ahí detrás de la mesa, del santuario, ahí donde está él.
Bueno, pues déjame decir una cosa, que esa galleta, ese pan, esa hostia, esa Eucaristía, si tu corazón está podrido, te puedes comer 20,000 hostias y 20,000 copitas de alcohol y no te van a perdonar los pecados. Como tú hablas, como tú dices, como tú platicas, de nada te sirve eso. Puedes tomarte todas las Eucaristías, las hostias, toda tu vida, y si llegas a morir sin hacer lo que dijo, como dices tú, voy a quedarme con esa palabra, sin hacer lo que dijo el primer papa de Roma, el apóstol Pedro, de nada te sirvió. El primer papa de Roma, Pedro, dijo bien claro a la gente grande: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y tú, romano católico, has desobedecido al papa, al magistrado, al primer papa de la rama católica romana, y es pecado mortal, y tú vas derechito al infierno porque estás desobedeciendo lo que ordenó el primer papa Pedro de Roma en Hechos 2:38. Tú no lo has hecho, así que te puedes comer y beber 1,000,000 de hostias y 1,000,000 de copas de licor, porque es licor lo que ustedes toman, no es jugo de uva, ustedes lo saben. Yo lo sé, porque yo lo tomé con el sacerdote Antonio González, así no se pillaba él, Antonio González. Reverendo, le decían reverendo, tenía otra palabra, que no me acuerdo. Magistrado, no. Anyway, él se llamaba, o se llama, si vive, sacerdote Antonio González. Él era o es, o ya no sé porque ya está viejito, el cabeza del centro cursillista de colores. Él era el mero. Y yo iba con él a los cursillos, a hacer los cursillos, y una vez no se acabaron la copa y me tocó a mí un tragote. No, hombre, yo creo era 200 o no sé, hijo Jesús. Me removió los pulmones. Pero bueno, ustedes ya lo saben. ¿Por qué estoy diciendo lo que ya saben? A mí no me gusta mucho decir lo que ya saben. Ustedes lo saben lo que toman. Así que, volviendo para atrás. El primer papa de Roma, Pedro, ordenó al católico romano un bautismo en agua, mucha agua, no rociar, a gente, borrachos, marihuanos, cocaínos, fornicarios, adúlteros, como éramos nosotros, gente grande, no bebitos. Recuerda, el magistrado, el papa de Roma, Pedro, ordenó eso. Y ninguno de ustedes lo ha hecho. Lo han desobedecido al papa de Roma. Así que están pecando contra el papado, contra el magistrado. Y está sentado en la silla de Moisés, como dicen ustedes. Y todo lo que sale de la boca del primer papa es perfecto porque vino de Dios, dicen ustedes. Así que, ¿cómo le van a hacer, romanistas católicos? Han desobedecido por cerca de 2,000 años. ¿Qué 2,000 años? Yo les voy a dar desde que habló el ángel Gabriel a la Virgen María y empezó el católico romano. ¿Por qué no? ¿Pero son salvos? No, no son salvos. Ni uno es salvo. ¿Qué ángel Gabriel y María? Me voy a ir hasta Isaías 7:14, 700, 800 años antes de que naciera Jesucristo.
en la Virgen María o que fuera anunciado. Te voy a dar 3 siglos para atrás, del nacimiento de Jesucristo para atrás. ¿Pero eres salvo? No. ¿Por qué? Por desobediente. Así, ¿de qué te sirven los años? ¿De qué te sirve la hostia? ¿De qué te sirve la Eucaristía? ¿De qué te sirven las confesiones? ¿De qué te sirven todos los argumentos que digas? ¿Y de qué te sirve ser llamado católico, apostólico, romano, si no has hecho lo esencial, lo divino ordenado por el apóstol Pedro? Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Pero para qué, apóstol Pedro? ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados. Y si lo haces, dice Pedro, si lo hace el romano católico y te arrepientes de llamarte de ese nombre, porque Cristo no viene por romanos católicos. Y en el cielo no hay ahorita romanos católicos, ni habrá jamás. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando venga Cristo, viene por su iglesia. Una iglesia santa, sin mancha y ni arrugas. Y ustedes están todos manchados. No es santa y están arrugados espiritualmente. Todos ustedes. Así que ustedes han desobedecido al primer papa de Roma. A Pedro, él ordenó. Vamos a seguir adelante. Entonces ya miramos nosotros aquí que estos sacerdotes no son católicos romanos. No son católicos romanos. No se dejen engañar, como lo dijo el jovencito ese, sacerdote Rafael Díaz. Él dijo que él podía probar la confesión tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero no dijo nada. Léanlo, dice el título del video, y son como 10-15 minutos. El título del video lo tituló "Sin sacerdote no hay perdón de pecados". Y dio 3 citas, dijo, les voy a dar a ustedes 3 citas del Antiguo Testamento y 3 citas del Nuevo Testamento, pero echó una grande mentira porque no dijo nada. Pero al rato le pego, al rato lo voy a poner para que lo mire también. Muy bien, entonces ya hemos visto que Pedro está predicando, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén, no en Roma. Así que Pedro estuvo en Roma. No, nunca estuvo en Roma, de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, vamos a seguir adelante. Dice aquí, vamos, ya estamos en el capítulo 5, 17. Nomás voy a leer un verso y voy a brincarlos para seguir adelante, para mirar dónde estuvo Pedro. Ok, dice entonces, dice en el verso 17 del capítulo 5 de Hechos: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Así como el católico romano se llena de celos de sus tonterías. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriéndole de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Dónde está esta palabra de esta vida? La Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Ahora fíjate, ¿es suficiente la Biblia para que nos lleve al cielo? Bueno, aquí está diciendo. Aquí está diciendo. Fíjate lo que dice. Verso 20. El ángel de Dios vino y les abrió la cárcel. Mira lo que dice. Verso 20. Capítulo 5 de los Hechos, verso 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Dónde están las palabras de esta vida? En la Biblia. Y dicen los católicos que la Biblia no es suficiente. Contradicen lo que dice Dios.
Los católicos romanos dicen la Biblia no es suficiente para que nos lleve al cielo. Necesitamos este librito, Made in Rome by Romans, hecho por romanos en Roma. Y ellos dicen que este librito está garantizado que te lleva al cielo. Pero la Biblia, este libro santo divino de Dios, no te lleva al cielo. Hágame usted el favor con esas tonterías, idioteces. ¿Cómo le llamaría usted a eso? ¿Doctrina de Dios? Claro que no. Eso es una blasfemia que la gente diga y enseñe que la Biblia no es suficiente para llevarnos al cielo. Que necesitamos ese libro llamado el Catecismo Romano. Óigame, eso ya es mucho atrevimiento. ¿Cómo le llamaría usted a una persona o a personas que se juntan de esa forma para decir tales cosas? Esa es una tontería, por no decir otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces ya vemos nosotros que aquí Pedro está predicando en Jerusalén. Ahora, dice la palabra de Dios que Pedro siguió predicando en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate en el verso 5, capítulo 5, verso 29 de los libros del libro de los Hechos. Válgame, porque tengo yo. Dice así, aquí está hablando el apóstol Pedro. Vamos a leer Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles. ¿Ves? Los apóstoles, no nomás Pedro. Dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y yo les hago la pregunta a nuestros amigos que no son salvos, romanos católicos, a los testigos de Jehová, a todas las religiones. Les pregunto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y es lo mismo que yo les pregunto a ustedes en 2018. ¿Es necesario que nosotros hagamos y obedezcamos todo lo que ha dicho Dios? ¿O vamos a obedecer a los hombres? Como Luis Toro, Rafael Díaz, Fernando Casanova, Francisco Mario Jorge Bergoglio, el Papa, el argentino. ¿Lo vamos a obedecer a ellos más que a Dios? Pues déjame decirte una cosa, mi buen amigo, sectarios, a todos los sectarios. Si tú haces todo lo que los hombres te dicen, irás derechito al infierno. Si tú haces exactamente nomás lo escrito que salió de la boca de Dios, revelada a sus santos apóstoles, irás derechito al cielo. Y punto. Ni más ni menos. Ay, con permisito. Así que aquí está el apóstol Pedro predicando no está en Roma. No está en Roma, está en Jerusalén. Dice, el Dios de nuestros padres, verso 30, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel. ¿A quién? A Israel. Wait a minute. Pedro, how about Roma? ¿Qué de los romanos católicos? No están aquí. Aquí dice Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo,
el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cómo? ¿Cómo está esto? Bueno. A ver, señor, el primer papa de Roma, Pedro. El primer papa de Roma, Pedro, está diciendo muy claro, más claro que en el agua. A ver, vamos a ver. Vamos a leerlo. Vamos a leer primero el 29 y el 32 juntos. Primero 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muy bien. Mi amigo, mi buen amigo católico romano, ¿tú has obedecido lo que Dios ha dicho o escrito por medio de sus apóstoles? Tú has sido bautizado, tú has sido sumergido en agua, como lo manda Dios, para el perdón de tus pecados, y porque has obedecido, Dios te ha dado el Espíritu Santo. Tú lo has hecho. Por favor, en el nombre de Jesucristo, contéstame y dime, ¿cómo tú recibiste tu perdón de pecados en tu religión católica romana? Por favor, y si has recibido el don del Espíritu Santo, ¿en qué tiempo, en qué momento, cuándo se te perdonó? Porque la Biblia dice cuándo se te perdonan los pecados y cuándo se te da el Espíritu Santo. ¿Cuando creíste? Ok, ¿cuándo oíste? ¿Cuándo creíste? ¿Cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo confesaste? ¿Cuándo lo recibiste en tu corazón como tu Salvador y personal? ¿O cuando fuiste a las aguas del bautismo? ¿O cuando se te levantó de las aguas del bautismo? ¿Cuándo te vino a ti por Dios el don del Espíritu Santo porque obedeciste? ¿Oíste? Un bebito no oye. ¿Creíste? Un bebito no cree. ¿Te arrepentiste? Un bebito no se arrepiente. ¿Confesaste? Un bebito no confiesa solo. ¿Lo aceptaste como tu salvador personal? Un bebito no puede hacer eso. ¿Fuiste sumergido en agua? Un bebito nunca ha sido sumergido en agua. Un bebito se ha rociado agua en su cabeza. ¿Recibiste el don del Espíritu Santo de parte de Dios? No. Porque el bebito, Dios no le perdona nada porque no tiene pecados. No tiene pecado original y no tiene pecado personal. Él no peca. Dice Dios en Génesis 8:26, por ahí, que el hombre es malo desde su juventud, no de bebito. Y cuando le dijo a Eva, en tus preñeces vas a tener dolor, vas a dar luz con dolores. No le dijo, y el bebito o los bebitos que tengas van a nacer con pecado original. No le dijo. No hay tal cosa. Y dice Dios, hablando de Jesucristo su Hijo y de todo bebito, en Lucas 2:23, todo varoncito que abre la matriz será llamado santo ante los ojos de Dios. Primera de Corintios capítulo 7:14, por ahí está, que los bebitos son santos ante Dios. El pecador es el pecador y el bebito es el bebito, y la mujer pecadora es la pecadora y la bebita es la bebita. Así que no quieran culpar a los bebitos, porque no es cierto.
Muy bien. Entonces, vamos a seguir adelante rápidamente. Estamos viendo dónde predicó Pedro y dónde estuvo no hemos visto las ciudades todavía porque solamente hemos leído que está predicando en Jerusalén, pero vamos a entrar al capítulo 8 del libro de los Hechos, capítulo 8. Dice la palabra de Dios que fueron unos a predicar en Samaria. No lo voy a leer todo, pero está en capítulo 8, verso 4. Dice predicación del evangelio en Samaria, pero dice aquí, en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Te fijas? ¿A dónde fue Pedro y Juan? ¿A Samaria o a Roma? A Samaria. Muy bien, muy bien. Entonces dices tú, dice la palabra de Dios así. Vamos a brincar otro. Y no encontramos a Pedro hasta en el capítulo 9. Dice así, capítulo 9, verso 32. Dice, Hechos 9, 32. Aquí está Pedro otra vez. Aconteció que Pedro, visitando a todos, fíjate la palabra, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Vino también a los santos que estaban en Lida. No los santos romanos. Los que ellos han hecho, los bultos, esos no son santos. Sí, tienen un montón y la historia han compuesto todo. Aquí estamos hablando de lo que Dios registró. Si no está registrado por Dios, no es cierto. Muy bien. Aconteció que Pedro, el apóstol Pedro, el primer papa de Roma, andaba visitando a los santos y llegó a la ciudad que se llama Lida. Allí está, búscate un mapa, ahí está. Están en la orilla del mar, por ahí cerquita de Cesarea. Ahí está, búscala en los mapas. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, no en Roma. Y en Saraón, otra ciudad, Saraón, los cuales se convirtieron al Señor y eran miembros de la iglesia de Cristo. No se convirtieron al Señor y eran católicos romanos. No hay tal cosa. Muy bien. Entonces ya miramos aquí que Pedro anda viajando y visitando ciudades, pero ni una de ellas es Roma. Ahora, aquí dice en el verso 36. Había entonces en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas o Tabita hacía cuando estaba con ellas. ¿Dónde estaba esta Dorcas? ¿En qué ciudad estaba? Bueno, ahí dice Jope, Jope, Jope. ¿Ok? ¿Dice Roma? No dice Roma. No dice Roma. Ahora,
Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y no era católico romano. Eso quiere decir que nosotros los cristianos nos podemos arrodillar para pedirle a Dios. Ahora dice, y oró. Volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. 41, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamándolo a los santos, y no está hablando de monos, de imágenes, no está hablando de los santos de barro, gente viva. Viva de dos maneras, viva en vida y viva en el Espíritu Santo. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esta es la llave. Cuando Cristo dijo en Mateo 16, 18, Pedro, tú vas a predicar y te voy a dar todas las llaves. No dice una llave, llaves en plural. La llave mayor es la de la salvación, del perdón de pecados. Porque si tú estás enfermo y no eres salvo, pues de nada te sirve. La llave mejor es la del perdón de los pecados, como lo ordenó Cristo Dios. Marcos 16, 16. Ahora, aquí está una llave. Y luego dice, esto fue notorio, verso 42, esto fue notorio a toda Job, y muchos creyeron en el Señor. Y no dice, muchos creyeron en el Señor y se llamaron católicos romanos. No. Acuérdate, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y luego dice, aquí no hay ningún católico romano. Eso no sirve para nada. Y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto Simón. Otros eran tocayos, curtidor. Dice, capítulo 10, 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Aquí entra la palabra la italiana. Pero fíjate que, como dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Necesitamos muchos Cornelios hoy en día. Este hombre, a pesar de todo lo que tenía, los méritos buenos que tenía, no era salvo. No era salvo. Era creyente en Dios, en Jehová Dios, en Yahvé. Dice Dina, verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todo lo que hacemos en la tierra sube a Dios y lo sabe Dios. Por eso dijo a Pedro y a los apóstoles, todo lo que atares en la tierra se va a ser atado en el cielo. Hablando del perdón de los pecados. Les dice Pedro, cuando tú vas para allá, a un pueblo, a una gente, le hablas de mi Hijo Jesucristo y se convierten, y le das el plan bíblico del que creyere y es bautizado, será salvo, yo los perdono los pecados. Pero si no hacen caso y no creen, van a quedar amarrados. Es todo. Pero son los apóstoles, es la iglesia de Cristo, no la romanista. La romanista, en primer lugar, han rechazado el plan bíblico de salvación. No son salvos, porque no han hecho lo que ordenó el apóstol Pedro. Iba a decir el Papa de Roma, que ellos dicen que es el Papa de Roma. Muy bien. Mirándolo, entonces ya leí eso. Todo lo que tú hagas ahorita en 2018 está ante los ojos de Dios y en la memoria de Dios. Y ojalá que hubiéramos bastantes Cornelios hoy en 2018 en este mundo. No era salvo, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, verso 5, 10, 5. Envía pues hombres a Job
Y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, déjame quitarle el papelito aquí. His nickname. ¿Ok? Sobrenombre, Pedro. 6. Este posa o vive en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. Ahí está otra vez. Tiene que ser un miembro de la iglesia de Cristo que sabe y entiende y respeta y ha hecho los mandamientos tanto del Padre como del Hijo Dios y del Padre Dios y del Espíritu Santo Dios sobre cómo Dios perdona los pecados. Si tú eres un romano católico y te llevas a alguien de una de los protestantes, no has hecho nada. Le has quitado un peso, un diezmo, un dólar, lo que tú quieras, sobre esa persona. Pero no son salvos ni aquí ni en la romana. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque mira, aquí se manda a Pedro a predicar el evangelio. ¿Para qué? Porque Pedro es miembro de la iglesia de Cristo. Cristo le dijo bien claro: sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, la iglesia de Cristo, no la iglesia católica romana, ni los bautistas, ni los pentecostales, y nada de eso. Tiene que ser la iglesia de Cristo. Ahora, un católico romano, como está una jovencita ahí que era bautista, misionera, al rato la enseño. Ella dice: me cambié de los bautistas a la romana católica. No hizo nada, hablando de salvación. No era salva acá y no es salva aquí tampoco. ¿Qué hizo? Pues nomás brincó como un chapulín y es todo. Pero perdón de pecados no tiene. Sí. Así que ¿de qué te sirve que te cambies de una lumbre a otra lumbre? Vas derechito al infierno. Un miembro de la iglesia de Cristo hace otro miembro de la iglesia de Cristo. Y Pedro, como cristiano, está haciendo otro cristiano cuando llega y visita a Cornelio. Fíjate lo que dice en el verso 6. Este vive en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Refiriéndose a Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Óyeme, pues vino un ángel a hablarle. Y todas las oraciones y limonas y todo lo que él ha hecho, Dios lo tiene en su memoria. ¿A quién de ustedes le ha hablado un ángel? Pero no era salvo. ¿Te fijas? Hay gente muy buena en el mundo entero. Muy buena, de todos colores. Hay gente mala, muy mala en el mundo entero, de todos colores. Pero no son salvos. No son salvos porque tienes que hacer lo que ordenó. Fíjate este ejemplo tan grande. Este hombre Cornelio no era salvo. Porque si era salvo, ¿para qué va a traer a Pedro? ¿O para qué manda el ángel que le diga, manda a traer a Pedro? Ok, entonces vamos a brincar rápidamente y nos vamos a ir hasta el verso del mismo capítulo 10. Dice, vamos a leer en el capítulo 38. Vamos a leer 36. 35. Dice así. Hechos 10, 35, y termino con los viajes de Pedro. Y sigo otro estudio más allá. Dice en el 35, 10:35 de los Hechos. Fíjate lo que dice. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dos cosas muy importantes. Tenemos que temerle a Dios y hacer justicia.
el católico romano no le teme a Dios y no hace justicia. Ellos no respetan a Dios, no respetan la palabra, ni respetan los que escribieron los escritores de Dios. No lo respetan. Ustedes lo saben, bien claro. Entonces, Dios no se agrada de ellos. Porque aquí dice del 35, dice que, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, no a Roma. Dios nunca mandó mensaje a Roma, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. 37. Ustedes sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde el bautismo de Juan, del bautismo que predicó Juan. ¿Te fijas como el bautismo en agua de Juan? Lo habíamos leído allá. ¿Es muy importante el bautismo? Claro que sí. Para que Cristo Dios lo haya ordenado, tiene mucha importancia. Y se hace memoria del bautismo que enseñó o practicaba el Juan el Bautista. Y aquí lo está mencionando, aquí lo está mencionando otra vez el apóstol Pedro, el que ustedes dicen que es el primer papa de Roma. Pues hágalo entonces. ¿No está diciendo Pedro rociar agua en bebitos? Entonces dice 38: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, los romanos católicos se enojan porque yo uso la palabra diablo, y se han fijado que no lo he usado mucho. Pero mira, me voy a explicar otra vez. Si yo digo diablo es porque Dios usó la palabra diablo. Si yo te digo pecado es que Dios usó la palabra pecado. Yo no te puedo hablar de cosas materiales como las que tú conoces. Si yo te hablara, o si estuviéramos hablando de una borrachera, yo te dijera, bueno, pues a mí me gusta la Corona, la Carta Blanca, o el Tequila Sauce, o el mezcal, o el tequila con gusano, o Bud Light, o Coors Light, o Miller Light, o lo que tú quieras. Pero yo no te estoy hablando de ese mugrero. Yo te estoy hablando de cosas espirituales de Dios, que yo sé que ustedes, los romanos católicos, como andan en la carne todo el tiempo, no le entienden. Y les aburre y les molesta. ¿Pero por qué? Porque estás oprimido. Fíjate lo que dice el verso 38, lo que vino a hacer Cristo, y tú no has dejado que Cristo haga en tu corazón eso. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Tú y ese viejito que se apellida Barbosa, que me echa maldiciones y me raya la madre y todo eso, es lo que tienen ustedes. Están oprimidos por Satanás, el diablo. Tienen estrés, tienen locuras, tienen corajes, tienen amarguras, porque están oprimidos por el diablo. Y mientras no hagas lo necesario, como lo hizo Cornelio, seguirás haciendo lo mismo, hasta que no vengas a los pies de Cristo y dejes tu religión de hombres, porque ahí no hay salvación. Muy bien, entonces dice la palabra de Dios que, vamos a darle rápidamente porque ya se pasó mucho el tiempo. Dice 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mira la palabra oían. El discurso, la predicación. Oían la predicación de Pedro. Un bebito no puede oír. Tienes que oír para que funcione en tu corazón el arrepentimiento. Un bebito no oye.
45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, 47. Entonces, respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahí él recuerda el día del Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo. Sí. Ahora, 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Estaba en Roma Pedro? No. ¿Dónde estaba? Estaba en Cesarea. En Cesarea. Y si tú buscas un mapa, está Lidia, Job, Cesarea, a la orilla del mar. Ahí está. ¿De dónde sacan nuestros amigos romanos católicos que Pedro estuvo en Roma? Bueno, en el otro estudio seguiremos adelante. Así que ahí no hay bautismo de niños, porque hay lo que es el carcelero y Cornelio se agarran de que hubo niños, familia, y que no. Oír, tienes que oír. Ahora, un niño empezó a hablar en lenguas, un bebito empezó a hablar en lenguas. Dice que todos hablaban en lenguas, idiomas, en dialectos. Sí, ¿por qué? Porque dice que los fieles que eran miembros de la iglesia de Cristo los oían alabar a Dios. Un bebito no podía hablar. Ahora, bautismo es sumergir en agua. El primer papa de Roma, que dicen ustedes, ordenó bautismo en agua, mucha agua. No dice rociar agua. Así que ustedes están fuera de la salvación de Cristo, fuera del cielo, y les espera si no se arrepienten y se bautizan en mucha agua para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, les espera el infierno y después el lago de fuego, the lake of fire. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Seguiremos adelante en el otro estudio, en el viaje, tercer estudio del viaje de Pedro. Amén, amén y amén.